Esta es una exposición para encontrarnos con los orígenes del arte moderno en Venezuela. Estas dos son figuras esenciales en la construcción de un nuevo discurso y un nuevo rumbo para la figuración. Héctor Poleo y Francisco Narváez, en pintura y en escultura, renovaron las bases, tanto de las disciplinas como de la representación de la figura. De manera que aquí ustedes van a poder recorrer las diferentes etapas, los diferentes problemas que estos dos maestros venezolanos afrontaron a lo largo de su producción y de una manera concreta, completa, con obras ejemplares que nos llevan a plantearnos nuevos problemas y sobre todo a revisar la historia del arte moderno en Venezuela. Con Francisco Narváez estamos ante un creador esencial dentro de la escultura, no solamente venezolana, sino en América Latina. Narváez es el fundador de una sensibilidad escultórica, un artista que se formó básicamente en Francia, pero al regresar a Venezuela creó su taller en Catia hacia el año 30 y allí se reunían escritores, pintores, nuevas figuras para el arte, intelectuales, de manera que fue como un destello de pensamiento, de reflexión y de creación. Narváez fue uno de los artistas más destacados en ese momento dentro de la proyección urbana de la escultura. Narváez trabajó con Villanueva en la renovación del silencio, con la gran fuente que todavía permanece de las toninas en el silencio, e igual con las esculturas de los atletas en el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas. De manera que era una figura presente, influyente, que estaba un poco en la mirada de todo lo que estaba ocurriendo con la modernidad en Venezuela. Su principal aporte dentro de la figuración en ese momento, porque Narváez realizó aportes en la figuración y posteriormente, ya al final de su vida, con sus esculturas más abstractas. Pero con la figuración él creó un nuevo discurso para el cuerpo y la figura fundamentalmente femenina en la escultura en Venezuela. No solamente en relieves como este, que narran las actividades, las costumbres. Narváez era de Margarita y estaba el mar muy presente dentro de su trabajo al comienzo, sino sobre todo en el plano de la creación de un nuevo cuerpo, de una nueva construcción figurativa de la figura femenina. Son rasgos que él toma de los elementos nativos y le otorga una forma, un movimiento básicamente entroncado en el lenguaje moderno, que es lo que denominamos el criollismo de Narváez. En un segundo momento de su producción escultórica, Narváez va, digamos, estilizando y aligerando las formas firmes del criollismo. Y el cuerpo va adquiriendo, esta es la serie que se llama Formas Nuevas, va adquiriendo un movimiento, un ritmo que lo vuelve casi musical, su representación. En esta serie escultórica, y lo vemos también con este conejo tan adorable que estamos presentando, la forma se estiliza y ya entra de plano dentro de un lenguaje netamente moderno. Lo más importante y muy interesante en Narváez es que él nunca dejó de atender lo que nos construye como país
en nuestro imaginario. Parte de ello es el uso de los materiales, no solamente la representación de la figura y la inclusión de conceptos del criollismo, sino el uso de los materiales, en estos dos casos, en piedra cumareña, que fue un material muy usado por Narváez. Los otros, él se lanzó ya en una edad y con un prestigio enorme de artista figurativo en Venezuela, se lanzó con nosotros en esas búsquedas abstractas. Él era, por supuesto, el único escultor que teníamos dentro de nuestro equipo, de nuestro grupo en ese momento, porque casi todos éramos pintores que íbamos desarrollando un arte hacia una tridimensionalidad, pero más bien con tendencia cinética. En un momento dado él estilizó algunas figuras, pero los hizo con un carácter más bien universalista. No había escultores en Venezuela que trataran las formas naturales nacionales de la manera que lo hizo Narváez. Él le dio un impulso nuevo. La etapa final de Francisco Narváez es una etapa de una escultura transformadora que ya maneja otro tipo de formas y sobre todo donde Narváez juega de una manera magistral con las texturas y los volúmenes de la escultura, donde vemos cómo los volúmenes más claros han sido tallados, mientras que la piedra permanece con sus texturas originales en la parte exterior. Y este es un recurso que Narváez, porque acá tenemos una pequeña escala, una escala más pequeña, pero que Narváez lo supo llevar a las distintas escalas. Un ejemplo lo tenemos en la piedra de Amoay, las esculturas urbanas, la escultura del metro de Caracas, en la estación La Hollada, donde Narváez, en una escala mucho mayor, juega con ese efecto de las texturas, y no solamente con la piedra cumareo, sino también con otros materiales como el bronce, que sería mucho más, un trabajo mucho más difícil, en este caso, de alcanzar, pero lo logra de una manera magistral y con este proceso de abstracción. Narváez pasó a ser uno de los grandes en la escultura contemporánea latinoamericana. Y es que la historia del arte venezolano es imposible sin Francisco Narváez. Con él realmente podemos entender la modernidad en la escultura venezolana a partir de Narváez, por un lado. Por otro lado, la apertura que le dio a la escultura con temas que le son absolutamente propios y sin la ostentación de tener que estar buscando abrir pautas y ser novedoso per se. Él, con ser auténtico, él fue renovador en la escultura. Lo fue en todas sus etapas, no nada más en que hablemos del criollismo o que hablemos de las formas abstractas, no, es que él lo fue en cada una de ellas. Narváez es como los viejos vinos, mientras más viejo, mejor. Entre los grandes creadores de arte de Venezuela, entre esos hombres sobresalientes, está Francisco Narváez. Su mensaje es invalorable y figura en la lista de los grandes venezolanos que merecen el aplauso y la admiración de todos nosotros. Poleo creó una nueva sensibilidad, un discurso completamente que rompe las bases del clasicismo para entender el tema de lo social y la construcción de la figura humana. Poleo se formó y acudió a estudiar a México por su interés en los muralistas, en el muralismo mexicano. Y de allí, esa primera etapa tan característica de Poleo de abordar el tema de lo social, en el caso venezolano, los campesinos andinos,
que se convirtió en un emblema de su producción inicial. Paralelamente, y de aquí ya Poleo se dirige a otra representación más surrealista. Es lo que se denomina el surrealismo en Poleo, y de hecho siempre se le considera como el primer surrealista venezolano. Bueno, en la etapa posterior a los espacios surrealistas y a ese mundo entre sueño y realidad que nos aportó Héctor Poleo, viene una construcción ya diferente, casi también abstracta en la pintura, con respecto a la figura. Estas dos obras son ejemplares en la producción de Poleo. Realmente la exposición tiene obras muy importantes. Y en este caso, estas dos figuras, fundamentalmente el formato de la obra, estas dos figuras levantan la composición. Aquí el interés es estructurar el cuerpo como un trazo, hay mucho de dibujo, hay también una armonía cromática que lo hace diferente. Las figuras son más firmes, no rígidas, sino enteras, diría yo. Y comenzamos a ver un tema que se volvería esencial posteriormente en la obra de Poleo, que es el trabajo con los rostros, con el rostro femenino esencialmente. Y lo vemos en muchas obras donde lo principal era el rostro. Rostros con pueblos atrás, con casas atrás, pero donde domina esa construcción tan característica del rostro en Poleo, rodeada de pañuelos que enfocan nuestra mirada específicamente en los rasgos que apenas se dibujan. Luego de esos rostros firmes, de esas figuras estáticas, dominantes, viene una etapa en Poleo que es previa a su etapa final, donde desborda la pintura. Es uno de los periodos más conocidos, más, digamos, apreciados o populares del artista, pero el trabajo que él realiza es como después de haber pasado por diferentes estados de realismo, surrealismo, de representación de la realidad, el rostro, la figura humana, abraza un contexto completamente etéreo, donde parece volar el espacio. Son obras ejemplares en la pintura venezolana y particularmente nos producen esa sensación de vuelo de la pintura. Fíjense que son rostros, casi todas estaban elaboradas en tonos más grises y rosados o grises y azules, pero dentro hay como los dos rostros centrales que apenas se ven en la obra, porque está rodeada de esos sombreros, pero también sombras, velos, que nos llevan, como les decía, como un estado de evaporación del rostro, y donde a veces vemos como pequeños rostros que salen de esos volúmenes, que no son los rostros principales en este caso, pero donde parecería que está presente, que late subyacentemente esa voluntad de colocar siempre el rostro femenino, que fue una de sus, digamos, estrategias. Bueno, ya el periodo, digamos, último, final de Héctor Poleo, ya hemos recorrido sus distintas etapas, nos lleva a una figuración fragmentada, una especie, como lo denominó Miguel Ángel Asturias, una abstracción figurada, y esta específicamente es una obra, digamos, emblemática de esta exposición, que no solamente ilumina todo lo que aportó Poleo, todo lo que nos pudo aportar, sino que ilumina la exposición. Aquí vemos como ya la figuración que se va desvaneciendo, el rostro establecido, firme,
pero todo lo que le rodea es una especie de construcción del espacio. El colorido también ilumina, cambia con respecto a etapas anteriores de Poleo, los rostros difuminados y grandes sombreros que eran más bien en tonos grises, y esto le da un impulso final que, bueno, que hace de su obra también una obra que refleja, que proyecta, que ilumina.